explicar las ideas en general para que cuando ustedes después empiecen a tratar los textos, los entiendan. ¿Estamos? Es decir, por ahí hay ciertas dificultades comunes a todos y que cuando uno lee los textos no entiende nada y entonces es bueno aclarar esos presupuestos para después, cuando me siento a leer el texto, ya la cosa cambia. Es como que está mucho más flexible, mucho más blando el texto para la lectura. Bueno, lo primero que me interesaría hacer es, seguramente los profesores que han tenido clases con ustedes ya han hecho algo de esto, pero lo primero que me gustaría es tratar de presentar algunas ideas y distinguir dos, digamos, modelos de ciencia. ¿Tá? Hay dos modelos, así en línea general. Pero antes de eso, tenemos que partir de una pregunta. O sea, la idea es partir de una pregunta. Si nosotros tenemos el problema de ciencia, bueno, esta sería la pregunta, por ejemplo. Nosotros, cuando hablamos de ciencia, por lo general lo que vamos a hacer es un repaso histórico. Decimos, bueno, a ver, en los distintos momentos, las distintas perspectivas históricas acerca de la ciencia, ¿qué entendieron por ciencia, y ya está. Pero en realidad, la cuestión es mucho más compleja. ¿Por qué? Porque lo que nosotros entendamos acá, la posición que asumamos, va a ser la visión que vamos a tener del derecho. ¿Está bien? Nosotros podemos tener una visión del derecho como un conjunto de normas, y en ese caso seríamos un positivista, o podemos tener una visión del derecho como una práctica social, y entonces posiblemente lo vamos a ver como una escuela crítica, o podemos tener la visión del derecho como un conjunto de principios que son evidentes, eternos, necesarios, universales, y entonces seremos muy naturalistas. Luego, cuando ya tenemos la concepción asumida, seguramente a la hora de responder cómo conocemos el derecho, la respuesta va a ser diferente. Porque no es lo mismo que mi objeto sea unas reglas, a que mi objeto sea principios eternos, a que mi objeto sea una práctica social. Entonces, si yo tengo un objeto diferente, la relación entre el sujeto y el objeto y cómo va a ser el proceso de conocimiento va a ser diferente. ¿Está bien? No es lo mismo conocer, para que ustedes entiendan, cómo se da la relación, por ejemplo, en la física, a cómo se da en la sociología. Son dos ámbitos distintos. Uno son las ciencias naturales y otros son las ciencias sociales. Y bueno, todo eso está metido acá adentro. La cuestión entonces, aclarando la importancia, lo que a nosotros nos interesa ver es cómo se da la relación entre este sujeto y el objeto. ¿Está? Entonces, yo me paro y pregunto, digo, bueno, ¿cómo conoce el sujeto al objeto? ¿Cómo lo conoce? Ahí vamos a empezar con el primer modelo. ¿Cuál va a ser el primer modelo? El de la ciencia clásica. Eso ustedes lo vieron. Por eso yo les digo, yo no estoy siguiendo el orden, pero estoy dando las herramientas para entender los textos. La primera es la ciencia clásica. Esta ciencia clásica es distinta, diferente, por eso no es igual, tacho, a la ciencia moderna. ¿Y por qué es diferente? ¿A alguien se le ocurre por qué? Porque la clásica usa un método deductivo y la nueva funcionalista. La evolución del tiempo. ¿Por qué? La evolución en el tiempo de los conocimientos. Hay distintas La forma de estudio. ¿Cuál, por ejemplo? ¿Qué sería? La ciencia clásica se basaba en la observación, ver, oír, tocar. La ciencia moderna se mantiene en un método basada en el método científico. ¿Alguien más? El
Están más cerca, ustedes están más cerca, pero el no. objeto es diferente. El objeto Sí, claro. Eso es cierto. ¿Cómo se abarca esa, desde qué perspectiva se abarca, digamos? Hay unas ideas de la ciencia clásica y de la ciencia moderna que también influye en qué objeto se va a estudiar. ¿Cuál sería la de uno y cuál sería la de...? Y no me acuerdo bien, pero en una había como una idea más de principios, digamos, ya pactados, ya veniéndose de Dios, racionalista, como que existen y en el otro... Algo por ahí va. La teología. ¿Cómo? Teología. Yo no lo usaría la palabra, pero después lo... Eh, ¿Usted? La clase considera como que el conocimiento está fuera del hombre y uno tiene que adquirirlo, mientras que la ciencia moderna cree que se conoce a través de la razón y el conocimiento es parte del mismo. Por ahí va. La concepción que hay del mundo cuando se desarrollaban las ciencias clásicas y cuando se desarrollaban las ciencias Bueno, por ahí va la cosa. Es decir, por eso es que son diferentes. Hay dos concepciones totalmente diferentes. La ciencia clásica, principalmente, tanto en la edad antigua como en la edad media, entiende que la realidad, todas las cosas, incluidas las sociedades, incluido la naturaleza y demás, están ahí, nadie duda de que están ahí, de que son tal cual como aparecen, y que eso que aparece, la ciencia, digamos, la naturaleza, la sociedad, el modo de relacionarlos, por ejemplo, sociedades que eran estamentales, donde teníamos los ciudadanos y los esclavos y demás, eso respondía a un orden natural que venía previamente dado. Y el hombre lo que tenía que hacer era conocerlo a través de la razón. ¿Entienden? Pero esto era, el hombre no tenía ninguna actividad fuerte, simplemente lo que tenía que hacer en la ciencia clásica era contemplar y descubrir estos principios que estaban en el orden natural o social. Y la sociedad se tenía que digamos, adaptar a este orden natural. La sociedad, la polis griega, reflejaba un orden que reflejaba el orden del universo, el orden del cosmos. Entonces, en esta relación, el sujeto va a, digamos, para que se entienda, por ejemplo, en el cristianismo, el sujeto, el hombre, es creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Está bien? Entonces, pero el hombre, al ser, es parte de la creación al igual que todo el resto. Entonces, como es parte de la creación al igual que el resto, tiene cierta inteligencia que también la comparte, o cierta, digamos, inteligencia que comparte con los otros seres creados por Dios. Y eso es lo que permite que el hombre pueda conocer esos primeros principios que están en toda la naturaleza. Esta es la idea básica, ¿no?, de un naturalismo de corte teológico. Y la anterior era un naturalismo clásico, griego, como el que, pues, si ustedes buscan en el texto de Krauss, van a encontrar en el de Carrión, van a encontrar esa distinción entre un naturalismo clásico griego y un naturalismo teológico o un naturalismo racionalista. Y si no, en el de Krauss van a encontrar un naturalismo teológico y racional. Punto. Pero es lo mismo, en definitiva, los tres responden a este modelo. Contemplar y descubrir. ¿Qué voy a descubrir? Estos principios. ¿Qué son esos principios? Es la racionalidad que estaría inherente a la naturaleza y a la polis, a la sociedad. Hay un orden, el orden, ¿qué supone el orden? Cierta estabilidad que yo voy a conocer. Volviendo. Vuelvo con un ejemplo que doy siempre en clase con los chicos que están conmigo. Y yo les pregunto, ustedes ven este escritorio, ¿les parece que está ordenado? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo?
¿Qué le hace pensar a usted que esto está desordenado y no está desordenado? Pero la definición que yo tengo de orden se adapta a lo que usted, la forma en la cual usted como Claro. Pero, digamos, esa es una visión moderna. La visión que yo tengo de orden es la que usted usó. En realidad, para los griegos y los clásicos, hagamos de cuenta que el universo tiene un orden dado. Yo se lo di. Vamos a suponer en el caso del cristianismo, Dios se lo dio. Y ordenó las cosas de una manera. Ese orden tiene cierta inteligencia, cierta racionalidad. ¿Qué quiere decir? Y yo puse esto así y esto así. No lo puse, a ver, así. Lo puse así. Lo puse acá para estar para tomar. Tengo el celular a mano para ver si alguien me llama de urgencia. Tengo el micrófono, tengo la carpeta, las tizas, todo ordenado para poder desarrollar la clase. Entonces, esto tiene un orden, supone cierta racionalidad y cierta inteligencia que le dio el orden. Pero esa racionalidad y esa inteligencia se la da el cosmos, o se la da en los griegos, o Dios en el medioevo. ¿Está bien? Entonces el hombre lo que tiene que hacer es contemplar y descubrir cuál es ese orden, que son los primeros principios. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, si a eso lo trasladamos al naturalismo, el naturalismo, la polis o las sociedades en el medioevo y en la antigüedad tenían que reflejar ese orden. Pero no siempre pasaba así, no siempre era así. Había sociedades que eran injustas. Entonces, ¿cómo era la ciencia? Digamos, entre comillas, ellos no hablaban de ciencia. ¿Cómo se estudiaba el derecho en esa época? Se iba a buscar, por ejemplo, el código de Justiniano, los estatutos de algunos principados o reinados del medioevo, ¿no? No. Se buscaban los primeros principios autoevidentes de justicia que tenían que estar reflejados en las leyes de cada lugar, lo cual podían o no estar. Si no estaban, eran injustas. Entonces, el derecho no era los estamentos y algún tipo de ley que se hacía en algún lugar, sino que eran estos primeros principios de justicia que impregnaban a las leyes. Entonces, cuando había que hacer ciencia, se trataba racionalmente de encontrar estos primeros principios de justicia para luego pensar en cómo hacer las leyes justas. ¿Está bien? ¿La entendió? Sea el naturalismo teológico, estos primeros principios van a provenir de un Dios creador. En el naturalismo racionalista, que ya es un paso previo hacia la modernidad, podríamos decir que ya está medio borrosa, como dice Kuhn, ¿no? Estos son paradigmas y los fueron postulados. Entonces, ¿cuál es el punto? A ver, cuando hay un paso, hay un periodo de crisis, dice Kuhn. Entonces, no está tan claro la distinción. Hay que agarrar y después pasar por el tamiz y encontrar las diferencias de un paradigma a otro. El naturalismo racionalista, que podría ser, por ejemplo, el de Locke, el de Hobbes, son, en parte, pertenecen a la ciencia clásica. Porque todavía siguen, pero ya hay una mirada distinta, más antropocéntrica. De cualquier manera, en los textos que ustedes tienen que estudiar, aparecen como formando parte de la ciencia clásica. ¿Por qué? Porque también los griegos eran racionalistas. Entonces, el método no es positivista todavía. Entonces, básicamente, el naturalismo racionalista, ¿qué va a hacer? Va, digamos, a hacer un corte. ¿Cuál es el corte? El corte es que ya no hay un Dios creador, sino que la naturaleza es ordenada y responde a leyes o principios, y yo, a través de la razón, debo captarlos. Punto. Entonces, ya no hay un Dios creador que une al hombre como creado con los otros objetos creados o parte de la naturaleza. Pero luego se pasa a otro modelo, el de la ciencia moderna. ¿Qué pasa acá? Acá, quien pasa a ocupar el lugar central ya decididamente
Acá podríamos decir que había una relación de paridad entre el sujeto y el objeto. No hay nadie que sea preeminente. Aunque ya con el cristianismo, el hombre, porque es el creador de imagen y semejanza de Dios, empieza a tener cierta preeminencia. Y eso hace posible que después, si como dice Nietzsche, Dios ha muerto y el hombre ocupa el lugar preeminente, entonces damos paso, digamos por decirlo así, a una figura antropocéntrica, a un sujeto que conoce a un objeto. ¿Entienden? ¿O no? Allá, ¿entienden el fondo? ¿Sí o no? Al fondo. Bueno, bien. Ahora, en la ciencia moderna ya no contemplamos. Acá la situación es diferente. Podemos empezar, si se quiere, cronológicamente. Podemos decir, bueno, acá ya aparece un primer modelo, que es el modelo del positivismo. O, digamos, a ver, para no... Empirismo, inductivismo, naturalismo, son distintos nombres para una misma cosa. ¿Entienden? ¿Qué es lo que unifica a todos? Estos son nombres, chicos. A ver, es como si estuviésemos hablando de cualquier otra cosa y yo podría decir, bueno, cuando ustedes van a bailar, ¿cómo le llaman al lugar donde van? Y bueno, tiene varios nombres, qué sé yo. Algunos le dicen vamos a un boliche, otros le dicen vamos a, no sé, a un baile, según a dónde vayan, van a un teto o van a un boliche a bailar otro tipo de música. Bueno, pero son lugares donde van a bailar, ¿está? Vamos a suponer. Bueno, esto es lo mismo. O sea, hay un modelo, hay un método y tienen esos nombres. Cuando escuchen esos nombres están hablando de lo mismo. Lo mismo pasa cuando usamos positivismo y cuando hablamos de neopositivismo. Porque estos son tres momentos distintos de una misma ciencia moderna que nace acá. ¿Está? ¿Por qué? ¿Cuál es la característica central de esto? ¿Cuál? ¿Cuál podría ser una característica del empirismo, el inductivismo, el naturalismo? Experimentación. Método de estudio. ¿Qué característica tiene el método? Parte de la experiencia. ¿Cómo? Parte de la experiencia. Parte de la experiencia. ¿Y Aristóteles qué hacía? ¿Cómo? De la observación. ¿Y qué no es lo mismo la observación que el empirismo y la experiencia? O sea, yo te sigo de la observación a la teoría y acá se va de la teoría a la observación. El inductivismo no. El inductivismo también parte de la observación para después alcanzar alguna teoría. ¿Cuál es la diferencia? ¿Parte de lo particular a lo general? No. Se pone como base del conocimiento de la experiencia. Sí. Esa es una diferencia. Aristóteles usaba la observación, pero no como un método, en el sentido de que era lo que me aseguraba la verdad. Porque el método es el camino para alcanzar la verdad. Método significa camino. Entonces, si a ustedes les preguntan, ¿el método Aristóteles usa la observación? Pues claro, se la pasaba tomando nota todo el tiempo de lo que observaba. Pero era como algo para lo que decía el Señor acá. Pero era para extraer ciertos principios que eran evidentes
No porque la observación me llevara necesariamente, metodológicamente a alcanzar la verdad, sino porque la observación era lo que yo necesitaba para arrancar. Punto. En cambio, en la ciencia moderna, ¿por qué? Porque los principios evidentes eran evidentes porque había un cosmos griego que legitimaba esos principios evidentes. El cosmos era el orden bello. Entonces ese orden estaba dado ya. No era cuestión de la cabeza del ser humano. En cambio acá, la observación forma parte de un método, que es la experimentación. Y que es la que me permite a mí, también el inductivismo piensa que la naturaleza y la sociedad responden a leyes necesarias. Pero ahora, yo quiero saber, a través de la observación, voy a formular teorías, pero teorías que tienen que tener enunciados observacionales. ¿Qué quiere decir? Enunciados que en última instancia puedan ser verificados empíricamente. Si yo no tengo enunciados observacionales, no hay una teoría. No solo enunciados observacionales, puedo tener otros enunciados también, pero tengo que tener como punto de partida enunciados observacionales. Y construir a partir de un método una teoría. Pero además, la otra característica es que no contemplo nada. Yo no voy a contemplar, yo lo que voy a hacer es investigar. Como le digo a los chicos que van conmigo, como si fuésemos jueces o si fuésemos abogados preguntando en una audiencia a un testigo. Cuando yo le quiero preguntar a un testigo algo, ¿qué hago? Le digo, cuente, hable, diga lo que usted quiera. No. Le pregunto lo que yo quiero preguntarle que me sirve para lo que yo necesito probar en un juicio. Entonces, así funciona la ciencia. La ciencia funciona de esta manera. Yo elaboro una teoría, básicamente, y la quiero probar. Entonces, cuando me meto con la naturaleza, no la estoy contemplando. La estoy investigando a la naturaleza como el juez investiga un caso y cuestiona a un testigo. Entonces, acá la tarea, digamos, ya no es contemplar, sino sería investigar. Pero este investigar, entendido de una manera muy particular para el positivismo, porque es describir una realidad que está, pero la vamos a describir tratando de mostrar cómo funciona. Me interesa cómo funciona algo. ¿Para qué? Para predecir y para manipular, para poder manejarme y progresar. Por ejemplo, acá tenemos un aire acondicionado, hay un montón de artefactos eléctricos o electrónicos. Yo podría, básicamente, distinguir la ciencia clásica de la ciencia moderna con el aire acondicionado. Por ejemplo, si viniera Aristóteles acá y entrara, diría que eso está ahí porque cumple una finalidad, que es la de enfriar el lugar para que nos podamos sentir más cómodos a la hora de estar en una clase. ¿Por qué? Porque el conocimiento en la edad, en el conocimiento clásico, busca la causa final. La causa final. En cambio, si viene caminando por acá, ya no Aristóteles, sino Copérnico, o Galileo, o Newton, o alguno de esos, lo que van a querer hacer es saber cómo funciona. Para que si se me rompe, lo pueda arreglar. Para saber prenderlo o apagarlo. Para hacerlo que enfríe más o menos. Es decir, ¿qué estoy haciendo? Describir cómo funciona de una manera neutral, pero que me va a servir a mí para predecir, para manipular, para acomodar, para poner las cosas como yo quiero. Es eso, ¿entienden? Entonces, esta es la idea de la ciencia moderna. Un sujeto
que conoce porque quiere saber cómo funciona algo para poder manipular y así mejorar, porque yo podría decir, bueno, che, ¿por qué no tira tanto aire esto acá? ¿Y por qué es muy grande para esto solo? Bueno, por eso pusimos otro allá. ¿Me entienden? Entonces, porque también podríamos haber pensado, bueno, podemos poner el motor más grande y entonces ya tenemos para tirar calor. Pero como sabemos cómo funciona, hacia dónde va el aire, qué sé yo, bueno, todas esas cuestiones que yo no sé, la cuestión es que nos llevó a decir, miren, sí, efectivamente hay que poner dos equipos. Entonces estamos sabiendo cómo funciona para mejorar nuestra situación, nuestra calidad de vida. ¿Entienden? Lo que pasa es que eso se nos fue de las manos y entonces ahora hemos provocado un desastre ambiental. ¿Ya? Pero, ¿por qué? Porque no nos dimos cuenta que este cómo también tiene que responder a un para qué, a una finalidad, que era la que ya había pensado Aristóteles. Entonces, como le pegamos un hachazo a Aristóteles y dijimos, basta, no queremos saber más nada de esa ciencia metafísica, del para qué, nos pongamos a ver cómo son las cosas realmente y seamos positivistas. Claro, pero cuando hicimos eso, no tuvimos más límites. Y entonces, hicimos lo que hicimos ahora. O sea, un mundo en peligro, ¿no?, de extinción. Bueno, entonces, volviendo. Luego de este, digamos, ¿qué se dan cuenta estos? Que con el inductivismo no alcanza. ¿Por qué? Porque tenemos que formular teorías más precisas. Y para eso necesitamos un lenguaje más preciso. Para formular las teorías y para alcanzar mayor precisión, para poder predecir mejor, manipular mejor, progresar más. Entonces, se produce una combinación entre este inductivismo, empirismo, con las herramientas de la lógica. Y nace el positivismo lógico en Viena. El positivismo lógico lo que pretende es utilizar las herramientas de la lógica para desarrollar teorías y alcanzar un mayor conocimiento con mayor precisión. Y por lo tanto también distinguir lo que es ciencia de lo que no lo es. Con el positivismo lógico solamente va a ser ciencia aquella teoría científica que tenga enunciados que respondan a una verdad lógica y a una verdad empírica. Bueno, dicho esto, aún ahí hay un tercer momento del positivismo que se llama neopositivismo o falsacionismo. Falsacionismo. ¿Qué dice el falsacionismo? Dice, mire, nosotros no podemos andar por el mundo. ¿Por qué? Porque acá hay un dato concreto que no sale en los libros, pero que está, y es el escéptico. El escéptico, básicamente, lo que hace es señalar los límites. Es decir, vamos a dar un ejemplo del escéptico, para que entiendan por qué viene el falsacionismo, si no se entiende. Un escéptico le va a preguntar a ustedes, bueno, ¿por dónde sale el sol? Estamos acá en la Tierra. ¿Por dónde? No se escucha. Por el este. Bien. ¿Y ustedes piensan que mañana sale el sol por el este? ¿Y alguien podría decir con certeza y seguridad que el sol sale mañana por el este? Más de que esté nublado, no importa. Estamos hablando de... ¿Quién lo podría asegurar? ¿Y cómo puede demostrarme a mí con verdad que el sol va a salir mañana por el este? ¿Cómo? O sea, de por sí no lo vemos. Claro, pero lo va a ver cuando suceda. Pero si yo estoy acá y usted me pregunta, ¿mañana sale el sol por el este? ¿Cómo yo le puedo asegurar, cómo yo a usted le puedo demostrar que mañana el sol va a salir por el este? Porque hay una comparación durante días. Claro. ¿Qué días? ¿Para atrás?
Bien. Entonces lo que hacemos es saber que desde que comencé a investigar, o desde el inicio, hasta ahora, siempre el Sol salió por el este. Y es lo único que puedo afirmar con certeza. Una probabilidad. Lo cual me permite inferir, dar un paso y decir, bueno, es muy probable que mañana el Sol salga por el este. Pero no tengo certeza, ni seguridad absoluta. No tengo por qué, porque no tengo un método que me permita probarlo. ¿Entienden? Entonces, ese problema lo señala el escéptico. Y como el escéptico señala eso, no se puede romper. Entonces aparece Popper y dice, no podemos andar por ahí todo el tiempo tratando de demostrar la verdad de las teorías que tenemos, sino que vamos a partir del supuesto de que las teorías son correctas o verdaderas, y luego vamos a hacer verificaciones para probar, para testear esta verdad. Vamos a elaborar una conjetura y luego vamos a testearla con observación y experimento para alcanzar, digamos, cierta estabilidad, salvo que estas verificaciones, estas observaciones me demuestren de que la teoría está equivocada, hay error. Es decir, las observaciones me llevan a advertir de que la teoría no da respuesta, no explica la realidad. Entonces esa teoría pasa a ser falsa. Y entonces eso es el percepcionismo. Parto al revés. Presupongo que una conjetura es verdadera y hago enunciados observacionales y verificación y hago experimentos y todo lo demás para probar que esto es así. No, sino para mostrar que no hay errores, que esa teoría realmente funciona. Y ya está, y se incorpora. ¿Estamos? Bueno, dicho esto, lo dejamos ahí al positivismo. No, ahora tenemos que ponernos a ver dos teorías distintas. Bueno, perdón, me estoy comiendo una parte. El positivismo pasa al derecho también. ¿Con qué teorías? Con el positivismo normativista de Kelsen y con el realismo. El realismo es una clase de empirismo y el positivismo lógico de Kelsen, positivismo lógico pasa a Kelsen y de Kelsen a Hart. ¿Por qué? Primero porque el investigador va a ser neutral y tiene que encontrar algo en la realidad. Algo que pueda ser, el investigador pueda formular un enunciado que sea observacional. Entonces, ¿qué dice? Kelsen dice, hay prescripciones normativas y enunciados normativos. Los enunciados normativos lo hace la ciencia. ¿La ciencia qué hace? Describe un sistema jurídico. ¿Y cuáles serían aquellos datos que no vamos a dudar de que existen en un sistema jurídico? Las normas. ¿Por qué? Porque las normas, entendidas como reglas que emanan de una autoridad competente, yo las puedo verificar. ¿Cómo las verifico? Y bueno, me voy, busco un código, y si no encuentro el código y dudo de que el código sea así, me voy al Congreso, voy a un acta y veo que allí se dio un momento histórico donde se sancionó una ley que era el Código Penal, el Código Civil, Entonces, en definitiva, tengo un enunciado que puedo verificar empíricamente. Por eso las normas, si me preguntan qué es el derecho es un conjunto de normas. ¿Ah? Esto es positivismo. ¿Y por qué normativista? ¿Porque habla de normas? Sí. ¿Y de las normas de qué hablan? ¿De lo que yo soy? No, de lo que yo debo hacer. Porque hay normas jurídicas, normas morales también, normas religiosas. Siempre están hablando de lo que debemos hacer. Que después lo hagamos o no es otro problema, pero es lo que debemos hacer. Y este deber hacer tiene que ser posible. Es decir, la ley no me puede imponer a mí que yo de acá salga volando, porque entonces nunca la voy a poder cumplir. Para que la ley sea válida, tiene que ser posible de ser cumplida. Y entonces, si no la cumplo, entonces tengo la sanción. ¿Entienden? Entonces, este positivismo es normativista, habla del ámbito de lo que debe ser, independientemente de las personas que lo lleven adelante o no, lo cumplan o no. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Y por qué el realismo también? El realismo dice, no, el derecho no es un conjunto de normas. El derecho, en realidad, es lo que dicen los jueces. Es lo que dicen los jueces. Entonces lo que tenemos que tomar como dato empírico son las sentencias.
Y cuando nos metemos con los jueces, vemos que una misma norma, por el juez A la aplica de una manera, el juez B la aplica de otra y el juez C la aplica de otra. Entonces decimos, entonces, ¿qué pasó acá? Son escépticos de alguna manera. ¿Por qué? Porque dicen, el derecho está indeterminado. ¿Qué quiere decir indeterminado? Que no es posible predecir con certeza cuál va a ser el resultado en un caso. Lo máximo que podemos decir, mira, es ir a buscar a los jueces y ver cómo han resuelto. Pero como los jueces resuelven de manera diferente, muchas veces podemos tener tendencias, posiciones. ¿Y qué es lo que influye? Influye la subjetividad. La subjetividad son todos esos elementos externos al derecho. Cuando un juez tiene que decidir, no solamente está la norma jurídica para tener en cuenta, sino también un montón de elementos más. Como por ejemplo, vamos a suponer, si estoy pensando en un ejemplo para que se vea claramente. Vamos a suponer que una alumna, no, mejor dicho, una persona trans, inicia un juicio, interpone una acción de amparo para que las empresas de transporte de Córdoba tomen a personas trans. Porque, fundado en que el transporte, manejar un vehículo, lo puede hacer tanto un hombre como una mujer o un trans, y que el género no puede ser una limitación para ingresar a un puesto de trabajo. Y que esa limitación discrimina. ¿Está bien? Es válido el argumento. Bien. Entonces, el juez tiene que resolver. ¿Qué diría el positivista? El positivista diría, bueno, vamos a ver las normas. Vamos a buscar a ver qué hay. Y si no hay nada, bueno, si no hay nada, el juez va a tener que decidir poniéndose en el lugar como si fuera un legislador y tratar de pensar de acuerdo al sistema jurídico que tiene. Porque tiene que estar obligado a resolver, no puede no resolver. Pero solamente en esos casos, si no, tiene que apegarse a la norma. Si la norma dice que la empresa, solo, por ejemplo, no sé, en el pliego de licitación de la Municipalidad de Córdoba, se establecía la cantidad de empleados y siempre después se habló de sexo masculino, vamos a suponer, por decirlo de alguna manera, y no hay ninguna otra razón, debería en principio aplicarla a esta regla y decir, mire, puede ser injusta, pero yo me tengo que ajustar a las leyes que están vigentes. Si me plantea la inconstitucionalidad de la ley, bueno, ahí tendremos que evaluar otra situación, posiblemente. Pero esto no lo vamos a ver porque ustedes están empezando y todavía son estudiantes del IEC. ¿Qué diría un realista? Un realista diría, mire, ¿sabe qué? Lo que el juez decida en realidad no depende tanto de la norma, depende de qué posición tenga él. Por ahí, subjetivamente, él no está muy de acuerdo con los trans, no le caen simpáticos para nada, no les gusta, y menos los quiere ver arriba de un colectivo. Entonces, como no se lo fuma a ninguno de los trans, entonces va a resolver en definitiva apegado a la norma. Pero después viene otro juez que en realidad entiende el planteo y dice, sí, efectivamente, ¿cuál sería la razón para que yo, por razones de sexo o género, mejor dicho, discrimine? No hay. Eso es discriminación. No hay una razonabilidad. Distinto es si yo quiero poner un ciego a manejar un avión. Obvio. O poner un ciego a manejar el colectivo. Obvio. Ahí no puede. Pero la condición sexual, ¿en qué hace que yo pueda ser mejor o peor conductor? Nada. Entonces, eso no es una razón suficiente para discriminar. Porque la discriminación válida es cuando hay una razón. Yo discrimino, digo, a ver, separo, distingo. Digo, bueno, el ciego no puede manejar, el vidente sí. El no vidente no. Punto. Pero cuando la razón que justifica la distinción no es razonable, es una discriminación. En un sentido de que es una acción antijurídica. Va en contra del sistema jurídico. ¿Está? Entonces,
dicho esto, este otro juez, que en realidad le caen bien, se formó con los derechos humanos, tiene una visión, digamos, diferente, va a asumir un rol diferente. Va posiblemente a decir esta ley, esto es discriminatorio, la ley que se ha sancionado vamos a suponer, o el pliego de condiciones y demás, es inconstitucional. Así que no me importa, no me voy a ajustar a eso. Venga, le ordeno a las empresas de Córdoba a que tomen empleados de diferentes o de distintos géneros, por decirlo de alguna manera. ¿Está bien? ¿Se entiende acá? ¿Hasta acá? Bueno. Profe, pero no se ampara en la ley de género. ¿Qué cosa? La persona que pide el amparo. ¿Está bien? Pero para ser más preciso, yo lo que les diría, si ustedes quieren, hay muchos casos. Hay uno que se llama Fredo, que es el caso de una asociación de mujeres que inicia, porque también las mujeres han sido minorías discriminadas. Entonces, es una acción de una ONG que inicia una acción en Buenos Aires pidiéndole a la empresa Fredo que contrate, pero la acción de amparo, lo que tiene esto, el tema, es que no solamente se está pidiendo que esa persona puntualmente ingrese, sino se le está pidiendo que además en el futuro tome gente de determinada manera, de determinada, digamos, quiere decir que ya no va a poder seguir tomando solamente hombres. Entonces ahí aparece, bueno, pero yo tengo derecho de propiedad, soy el dueño de la empresa. O sea, que me van a venir a decir a mí lo que yo puedo hacer o no. Yo puedo contratar a quien quiera. No. Usted puede contratar a quien quiera, salvo que su conducta discrimine. Si usted discrimina, ya no está contratando a quien quiere, ya está discriminando, que es distinto. ¿Se ve? Bueno, volviendo. ¿Qué diría, para ya un poquito, entrar a la otra visión, que es completamente diferente, y es la visión que la podríamos poner acá. ¿Puedo borrar esto? Bueno, la hermenéutica es la crítica fuerte al positivismo en ciencias. Esta discusión se da porque en ciencias sociales, a partir de la Revolución Francesa y mucho antes, empiezan a haber cambios y se producen movimientos, el paso de los estamentos, sociedades estamentales, a sociedades igualitarias y democráticas, donde hay clases sociales. Igualitarias no sé, pero bueno, hay clases sociales. ¿Cómo? Y claro, las clases sociales a veces, al menos en algunos lugares, parecen estamentales más que otra cosa. Pero bueno, dejando eso de lado, podríamos decir que hay un paso de las sociedades estamentales a las sociedades de clase social. Con eso, lo que se produce de alguna manera es una ruptura de ese orden establecido en estamentos, que el que estaba en un estamento no podía salir de ahí, básicamente. Es decir, el que era ciudadano, bárbaro, tenía todas las prerrogativas y bárbaro, la pasaba bomba. Ahora, pobre que le tocaba ser empleado, o el que era un extranjero, no empleado, esclavo, o un extranjero, chao. Ese, o las mujeres, olvídense. Entonces, la ruptura esa
a través de la burguesía que hace una alianza con la monarquía, todo esto ya lo han visto ustedes, se producen unos movimientos sociales terribles que traen, digamos, dificultades para la mente del hombre moderno, porque el hombre moderno lo que quiere hacer es predecir, ¿entienden? Lo que quiere hacer es manipular, saber, predecir cómo va a funcionar la sociedad y tratar de controlarla. Hubo una revolución, como la Revolución Francesa, yo lo que quiero hacer es saber por qué se dio, cómo se dio, para, si quiero, provocarla de nuevo en algún momento histórico, o bien evitar que se vuelva a producir, básicamente, ¿no? Entonces los estados no comen, digamos, no son ingenuos, entonces dicen, bueno, ¿cómo hacemos? La ciencia no podía dar respuesta. Entonces, ¿qué pasó? Lo primero que hacen es tomar el modelo duro del positivismo. Como eso no explicaba algo básico, difícil, como son las relaciones humanas y la intención de las acciones de los seres humanos, el positivismo empezó a tener problemas. Por eso viene el francesionismo también. No está, ya lo voy. Francesionismo. Ahora, ¿qué se recupera con esta línea que está en contra? Nosotros mismos, el positivismo lo que quiere es una ciencia mecanicista, lo que quiere saber es cómo funcionan las cosas. Bueno, la hermenéutica y la teoría crítica, sobre todo la hermenéutica recupera. La hermenéutica nace, les aclaro para que sepan, muy en los inicios del pensamiento occidental y se desarrolla tanto en la teología como en el derecho. Porque es la interpretación de textos. Así aparece, digamos, metodológicamente, la interpretación de textos sagrados. La Biblia es un texto sagrado. El derecho para los abogados es un texto sagrado. ¿Entienden? Entonces, lo que hay que hacer es interpretarlo, descubrir cuál es el sentido que está en ese texto. La hermenéutica supone que los textos no son claros, pero en vez de ir a parar a la lógica, como hace el positivismo, para darle precisión, la hermenéutica lo que intenta es ver cuál es el sentido que estaría por detrás y que forma parte, porque ese texto forma parte de una tradición, de una práctica social. Es decir, cuando yo hago un texto, una norma, esa norma obedece, tiene una finalidad, tiene un para qué. Se recupera la noción griega y la noción medieval de causa final, de finalidad, de para qué. Las sociedades tienen un sentido, tienen un para qué. El sistema jurídico tiene un para qué, una finalidad. No me alcanza con saber cómo funciona, sino también tengo que saber para qué lo tengo, para qué lo quiero. ¿Entienden? Entonces, aparece la idea de finalidad. Y por lo tanto, la relación entre el sujeto y el objeto no es neutral. ¿Por qué? Porque los sujetos que están en la práctica forman parte y por lo tanto son también los que investigan. Y cuando yo tengo que descubrir la finalidad de algo, solo la puedo descubrir si soy parte de la práctica. Si yo estoy fuera y soy un observador externo mirando desde afuera, vamos a suponer que vengo de otro planeta y me paro y los miro a ustedes acá conmigo, digo, no entiendo nada que están haciendo estos tipos acá. Ahora, si yo formo parte de la práctica, voy a entender, bueno, estos chicos quieren entrar a abogacía, sé para qué sirve la abogacía, sé que funciona en un sistema social, que hay una práctica, que hay un profesor que está dando clases, que se supone que sabe algo, que los otros que están ahí sentados se supone que están entendiendo, y qué sé yo, y que todo esto funciona porque queremos una sociedad más justa, qué sé yo, mil cosas. ¿Me entienden? Entonces, pero para poder hacer eso, yo tengo que estar acá, tengo que ser parte, si no, no entiendo nada. Entonces, eso es lo que la hermenéutica quiere romper. La relación entre el sujeto y el objeto no puede ser neutral, no hay posibilidad. Hay elementos subjetivos jugando. ¿Está bien? Entonces, lo que dice es que estos elementos subjetivos no son cualquier elemento, sino que los elementos subjetivos son las ideas, los pensamientos, las concepciones. Y luego, como, digamos, como un desprendimiento de la hermenéutica, aparece la teoría crítica. La teoría crítica nace más o menos en contraposición a Popper, al falsacionismo de Popper. Y se desarrolla, la primera escuela de Frankfurt, se desarrolla apoyada claramente en la hermenéutica. Porque dice, ¿cuál tiene que ser la tarea de los científicos? Acá sería así. Interpretar
mejor dicho, comprender e interpretar. Yo solamente puedo comprender si interpreto algo. Y entonces ahí realmente lo comprendo. Ahora, esto es la hermenéutica. Y en la escuela de Frankfurt, bueno, yo tengo que interpretar y comprender, pero esto, comprender, me va a llevar a cumplir una tarea. La finalidad es una, no hay otra, que es transformar. ¿Por qué? Porque la escuela de Frankfurt se da cuenta que lo que hay es una opresión de un sistema en una determinada sociedad en un momento histórico. Entonces dice, si yo tengo una sociedad capitalista que lo que hace es oprimir, lo que tengo que hacer es interpretar y comprender las prácticas para poderla transformar, para hacer una sociedad más justa. ¿Qué quiere decir esta teoría crítica? Que toma elementos de la hermenéutica, pero por otro lado toma elementos de Marx. Porque entiende que en realidad lo que hay es una lucha de clases, con un capitalismo, con una burguesía capitalista que explota a los trabajadores y a los demás. Entonces, la única manera de poder cambiar esto es generar, básicamente, una ciencia que no puede ser neutral, sino que tiene que tomar parte. Y tomar parte significa comprender, interpretar para transformar la realidad en una sociedad más justa, más humana y demás. ¿Se entiende? Bien. Bueno. Si ustedes se fijan en el texto de Krauss, aparece working después de las teorías críticas. Que los que tienen Krauss. Y los que están en la noche, que tienen el texto de Carrion, o tienen el texto que me toca a mí, que me tocó a mí desarrollar, sobre interpretación y sobre hermenéutica, van a ver que hay un autor que se llama Working. ¿Ya? Y seguramente ustedes lo tienen que leer, algunos, por lo menos. Krauss, en la parte que es la teoría crítica, después viene Working, y eso es lo que están en la mañana. Y los que están en la noche tienen que leer el texto de Barrio Nuevo y el que desarrolla Carrión, y me tocó a mí también. Los que están en la tarde también. Así que a todos les va a tocar entender la hermenéutica. Como la hermenéutica, digamos, era más difícil, y Working también, pero Working, diría yo, es muy parecido a Nino, y Nino lo van a ver en la introducción al derecho. Mejor dicho, Nino es muy parecido a Working porque Working desarrolla cronológicamente primero, no porque sea Yankee el otro, sino porque el primero empieza Working y Nino viene después, desde el punto de vista, pero pertenecen a la misma escuela, ¿no? Entonces es importante porque después ustedes en el primer año van a tener que estudiar a Nino en la introducción al derecho. Y después, en filosofía del derecho, cuando estén en el quinto año, van a estudiar a Working y a Hart, que si sigue todo así puede haber cambio de programa, pero si no hubiese cambio de programa, a hoy estudien eso. Entonces, por eso se eligió este autor, para más o menos mantener, ¿no?, algunos elementos que después se van a ir replicando más adelante. Básicamente el autor, ¿qué es lo que dice? El autor, digamos, supone que el derecho es una práctica, o sea, no es un conjunto de normas. Las normas son un elemento, pero no el único. Bien, entonces, si el derecho es una práctica social, y él es un hermenéutico, la sociedad y el derecho tienen que tener alguna finalidad. ¿Cuál es la finalidad del derecho? La finalidad del derecho es legitimar la coerción estatal. Es decir, yo tengo el Estado, y el Estado puede meterlo preso a uno o a otro y más. ¿Qué es lo que distingue, por ejemplo, que venga un policía y me lleve detenido a que venga un ladrón y me encierre en el baño? Lo que distingue a uno de otro es el derecho.
que está por detrás. El derecho es lo que va a legitimar que venga el policía y me lleve detenido, entre comillas. Guarda. Por eso es muy importante el derecho, porque muchas veces puede haber un abuso de autoridad. ¿Estamos? Entonces, el derecho es lo que legitima. Si el policía sigue el procedimiento establecido en el derecho, está legitimado y puede llevar a cabo una determinada conducta. Si no, no puede. ¿Estamos? Entonces, básicamente, la finalidad del derecho es legitimar que el Estado pueda ejercer la fuerza, que viene en contra de mi voluntad. Muchas veces yo obedezco y no tengo ganas de obedecer. Por ejemplo, ¿a quién le gusta pagar impuestos? A nadie, pero lo tenemos que pagar igual. ¿Por qué lo tenemos que pagar? Porque se supone que con esos impuestos se va a redistribuir dándole a los que menos tienen. ¿Está? Sí, no hagan cara, porque es así. Para eso son los impuestos. No son para otra cosa. ¿Está? No son para que se enriquezca uno u otro. Son para destinarlos para hacer una sociedad más justa. ¿Entienden? Para eso están los impuestos. ¿Por qué? Las condiciones en las que cada uno de ustedes se encuentran no es producto de la decisión de ustedes. A ver, dígame a alguno de ustedes que esté en la situación en la que está porque haya sido decisión de ustedes. No, cada uno de ustedes viene de una familia y su familia viene de otra y así. Entonces ustedes no hicieron nada para estar acá. El que hizo fue el Estado. El Estado pagó a los docentes, pagó la infraestructura. ¿Y quién es el Estado? Nosotros, porque pagamos los impuestos. Entonces eso es básicamente. ¿Entienden? Es decir, ustedes están acá sentados de forma gratuita porque no es gratuita en realidad. Son los ciudadanos, que algunos no van a llegar nunca acá, que están pagando los impuestos cuando compran una coca, cuando compran un vino, cuando se compran un sándwich, cuando lo que sea, para que ustedes y yo estemos acá. ¿Me entienden? Entonces ese es el valor de esto. Por eso no hay que calentar el asiento, hay que estudiar. Porque le debemos a todos los que están afuera pagando para que nosotros hagamos las cosas bien. Entonces, volviendo, lo que les quería decir es que esta es la idea del derecho. Esta es la idea de Work. Entonces, básicamente, después de eso, dice, bueno, el derecho no es estable, no hay un orden, no hay principios eternos. El derecho es político, es moral, hay valores, estamos atravesados por una práctica. Y entonces da un ejemplo. Yo en el texto uso el ejemplo que usa Working, nada más que lo modifico, el de la cortesía. Básicamente es si no lo han leído, pero se los cuento porque va a servir para entender la práctica social. ¿Cómo funcionan las prácticas sociales? Las prácticas sociales no son lineales, estables, ¿no? Entonces, cuando se enfrenta, en un caso era una chica que sale por primera vez una relación con otro afectivo de una manera, digamos, más, ya no era una simple salida de amigos, se van a tomar algo y deciden pagar en forma conjunta. Entonces la madre, después viene y le cuenta a la madre, y la madre le dice, ¿cómo? Si él está invitando, en la primera salida, él tiene que pagar. ¿Cómo van a pagar a medias? Eso hace a la cortesía, a la caballerosidad y demás. Entonces la chica le dice, mira, en realidad no. Porque si eso sería para mí una falta de respeto, una descortesía de él, querer pagar sí o sí. ¿Por qué? Si yo soy igual a él, si yo también trabajo, si yo también estudio, si los dos decidimos lo mismo, tenemos la misma autonomía para salir, ¿por qué tiene que él, como si yo fuese, digamos, un objeto de porcelana que está ahí y que me tienen que tratar bien y cuidar, como si yo fuera un idiota, que porque me pagan 5 pesos o me pagan una cerveza, yo ya... No. ¿Entienden la diferencia? ¿Qué pasa? Son valores distintos, concepciones de vida distintas. No es que una esté acertada y la otra esté equivocada, son diferentes. Para nosotros, hoy, la segunda postura, la de la chica, sin duda es la acertada. Pero, para otros, si uno se volviera en el tiempo, seguramente diría, no es así. La cortesía, el hombre, cumple otra función, bueno, en realidad, ¿está bien? No importa, no es ese el punto. El punto es que las prácticas sociales tienen un sentido, o sea, no las hacemos porque sí. Eso también pasa en el derecho. Entonces, en el derecho, la tarea de los operadores jurídicos, jueces, abogados, es interpretar.
pero interpretar las normas dentro de ese sentido que está dado en la práctica jurídica, como parte de una práctica social. ¿Se entiende? Entonces, las normas no pueden ser interpretadas de cualquier manera, sino en el sentido que viene dado por la práctica jurídica, que a su vez responde a una práctica social. Dicho esto, básicamente el autor propone 3 etapas de la interpretación. La primera etapa es una preinterpretativa. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que todos los operadores jurídicos ya conocemos básicamente, en general, cuáles son las leyes y las normas que pueden servir para un caso. Podemos estar en desacuerdo de algunas con otras, pero en líneas generales hay un cierto acuerdo. Esa es la etapa preinterpretativa. Es decir, vamos a suponer, yo soy abogado, viene una persona, me consulta, yo rápidamente pienso en cuáles pueden ser las reglas que tendría que tener en cuenta para asesorar a esta persona. Si va a otro abogado, posiblemente también identifique reglas parecidas, puede que haya alguna diferencia, distintas estrategias, todo, pero básicamente, en general, hay un acuerdo. Esa es la etapa preinterpretativa. Esto es porque nosotros formamos parte de una práctica jurídica, ustedes vienen a clase, se forman, nosotros les enseñamos, después ustedes salen de acá, van, ejercen la profesión, leen los fallos bien. Entonces, esto es la práctica. ¿Está? ¿Se entiende? Bueno, después viene una etapa interpretativa. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo, con esos materiales, voy a proponer una interpretación de la ley. ¿Pero va a ser cualquier interpretación? No. Va a haber varias, por cierto. Pero va a depender de cada área del derecho. Por ejemplo, el derecho de familia es una cosa, el derecho penal es otra, el derecho laboral es otro. Entonces tengo que tener en cuenta las finalidades que están en cada lugar. Por ejemplo, en el derecho del consumo, la finalidad es la protección del consumidor. En el derecho laboral, la protección del trabajador. En el derecho de familia, la protección puede ser, bueno, X, los niños, la mujer, depende, qué sé yo, básicamente. ¿Está bien? ¿Se entiende? El derecho penal, la protección es, por ejemplo, básicamente, si estoy en un proceso, aunque no sea así en la práctica muchas veces, la protección es la de la persona que está siendo sometida a un juzgamiento. ¿Entienden? También la víctima, por supuesto. Pero también tengo que proteger porque esta persona no sabemos si es inocente o culpable. Pero mientras tanto ya la estamos sometiendo a un proceso, con todo lo que eso significa. Entonces tenemos que resguardar sus derechos. Entonces tenemos distintas, ¿entienden? Distintas finalidades. Entonces vamos a tener, suponiendo, inclusive dentro de una misma área, a veces hay finalidades distintas. Por ejemplo, en el derecho penal pasa de que es un derecho, digamos, muy conflictivo en orden a las teorías. ¿Por qué? Porque hay como dos visiones acá. Una que dice al delincuente, se lo voy a traducir, digamos, en una versión muy criolla. Al delincuente adentro, no me importa si. Y el otro dice, no, pará. O sea, el delincuente tendrá que ir adentro si realmente cometió el hecho, si hay que ver las condiciones, es decir, vamos a tratar de ser o más garantistas o menos garantistas. ¿Está bien? Pero eso es una discusión muy fuerte y que a la hora de resolver los casos me incide muchísimo. Entonces, si yo tengo que interpretar una ley, va a depender mucho de la posición que yo tenga, en la hermenéutica dice, y entonces voy a tener varias interpretaciones que compiten. Entonces, ¿cuál resuelvo? ¿Cómo resuelvo el problema? Es que, a su vez, la práctica jurídica tiene una finalidad última, que era la que yo les dije, la de legitimar la coerción del Estado. Es decir, el derecho tiene una ley y además otra finalidad que es lo que se llama la igual consideración y respeto. Todos los ciudadanos se merecen igual consideración y respeto. Entonces, como se merecen igual consideración y respeto, esas dos finalidades son las que tienen que iluminar y tengo que elegir cuál de las interpretaciones es la mejor teniendo en cuenta esos fines. ¿Está? Bien. Eso decía Working. Working decía eso. Los críticos vienen y le dicen, nada que ver, eso no es así. O sea, usted está equivocado. En realidad acá lo que hay son posiciones que compiten permanentemente entre los progresistas y los conservadores. Y la lucha va a ser permanente, dialéctica, todo el tiempo. Y va a encontrar jueces progresistas y jueces conservadores. Teóricos del derecho progresistas, teóricos del derecho conservadores. Abogados progresistas, abogados conservadores. Fiscales progresistas, fiscales conservadores. La misma tensión que hay en la sociedad
y en todas las sociedades en general, porque no es solamente la nuestra, con la supuesta grieta esa, sino que en todas las sociedades está esta tensión. Bueno, eso mismo está trasladado al derecho, porque es una práctica social, no se puede desvincular una de otra. Entonces, los estudios críticos lo que dicen es que, básicamente los jueces, cuando tienen que decidir los casos, van a tomar una postura u otra. Es decir, el elemento subjetivo también está jugando. ¿Entienden? Pero ellos intentan mostrar, los estudios críticos intentan mostrar que los jueces están atravesados por la ideología. ¿Para qué? Para modificar la situación de la sociedad, para hacerlo menos opresora, para, de alguna manera, alcanzar una sociedad más justa. ¿Entienden? Esta sería un poco, todo básicamente es esto. Bueno, acá dejo. Espero que les hayan servido, que hayan entendido. Éxito con el parcial y nos vemos, no sé, por acá.